Hola, yo soy Zacarías, esto es Psicología Z. Como habrán visto en el título del video, hoy vamos a hablar sobre tu influencer favorito, tu... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaban antes de ser influencers? ¿Actriz? ¿Actor? Eh, ¿Showman? ¿Show business? No lo sé. Todas estas personas necesitadas de atención. Concretamente, hoy no vamos a hablar sobre trastorno histriónico, no vamos a hablar sobre trastornos de personalidad. Hoy vamos a hablar un poco más casual sobre las necesidades de atención. Por lo mismo, me parece pertinente señalar que no estoy tratando de patologizar todo, como les digo, estoy muy en contra de eso, y a veces siento que nos acercamos peligrosamente a ello. Entonces, que quede claro que no porque los mencionemos, no porque hablemos de ellos, significa que está inherentemente mal, sino que como todo, requiere una valoración de cada caso individual para poder decir, no, pues sí, carnal, efectivamente tú tienes problemas. Pero de otra forma, pues solamente los vamos a pasar por encimita. Recientemente, y digo, para que entiendan de dónde viene este video, he tenido no encuentros, sino malas experiencias con dos imbéciles que tengo por vecinos. Uno es un alucín de baja monta y poco kilometraje que básicamente se ha vuelto un dealer recientemente, que goza de poner música de alucines, ya saben, narcocorridos, baladas de alucines, cosas así, no sé, música buchona, a todas horas, literalmente puede empezar a ponerla a las 7 de la mañana, a las 2 de la mañana, y durante todo el día, casi siempre, curiosamente, tal vez por eso es por lo que lo noto, a la hora a la que tengo pacientes, y bueno. Hay cosas que se pueden hacer, etcétera, etcétera, pero eso no es el tema del punto, eso es para que entiendan de dónde viene. Y otro, un cristiano que vive relativamente en la esquina, nosotros estamos como a mitad de la calle, que pone su bocina a todo volumen desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, porque obviamente lo que alguien quiere hacer durante la mitad de su día, pues es escuchar cantos religiosos de una religión que no compartes, porque joder al prójimo es algo muy cristiano aparentemente. De nuevo, estas personas pues están ahí, pero ellos son lo que motivan nuestro vehículo narrativo de hoy. Yo pensaba, ¿qué motiva a estas personas? ¿Por qué de repente hacen esto estas personas? Y obviamente la respuesta más rápida es decir, pues faltas de atención. Pero como aquí no nos gusta quedarnos con las explicaciones más superficiales, por eso es por lo que hoy vamos a tratar de darle una explicación que, insisto, no es necesariamente patológico, aunque sí puede llegar a ser muy molesto, dependiendo de si es interno o externo, o intrínseco, extrínseco, etcétera, etcétera, etcétera. Yo espero que ustedes vivan en lugares privilegiados donde no tengan que tratar con vecinos así, porque realmente es desgastante y molesto, pero continuemos. Dicen los conductistas que la conducta, las emociones, básicamente es la conducta que te fue más funcional durante determinado periodo de tiempo y que por eso es por lo que continúas repitiéndola, porque básicamente te condicionaste a que era la respuesta más funcional o más viable. Eso para mí me parecen paparruchas, nimiedades, banalización, demeritación de las emociones, y por eso es por lo que hoy nuestro marco teórico básicamente parte de Sara García, polaca, bueno, inglesa técnicamente, pero le digo polaca porque se codeó de judíos. Melanie Klein. Ya hemos hablado en Psicología Z, no en Zacarías Z, de Melanie Klein, y algún día, si les interesa, podemos volver a hablar de ella. Pero para que lo entiendan, Melanie Klein fue uno de los grandes exponentes y aquella que heredó el manto del freudismo o freudianismo, la escuela freudiana, por decirlo de varias formas, después del deceso de Freud. Obviamente, Freud, si hubiera escuchado todas sus teorías, principalmente sobre niños, se habría enojado bastante y le habría dejado de hablar, pero bueno. No pasó, se murió antes, y eso es lo que nos interesa hoy. La vida de Melanie Klein es muy interesante y su teoría y sus propuestas teóricas también lo son. Por eso es por lo que les decía esto del conductismo, porque buscamos explicaciones que tengan más profundidad que decir, pues es pura repetición. ¿Por qué mis vecinos ponen música a todas horas? Pues porque nadie les ha partido su madre, básicamente. Tal vez una explicación válida, pero no me quedo satisfecho con ella. Por eso es por lo que abordamos desde esta propuesta teórica. Si para alguien más le hace más sentido alguna otra teoría de, pues qué sé yo, creo que Winnicott era su discípulo, y todos estos que vinieron después, que también tuvieron sus aportes, pues está perfecto. Pero hoy yo quiero partir desde ella. Este es mi canal y hago lo que quiero con él. En fin, ya ahora sí, avancemos directo a ello. Como les digo, Melanie Klein habló mucho de muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en un concepto que ideó que se llamaba madre suficientemente buena y madre insuficiente.
También tiene que ver con el pecho bueno, el pecho malo. Y es relativamente lo mismo, parte uno del otro. Tiene que ver con esto de si la madre le dio la atención adecuada, si lo alimentaba a sus horas, hablando del infante, si recibía la atención requerida, si no había ausencias prolongadas, si lo ayudó a pasar o transicionar la posición esquizoparanoide de la forma más apropiada posible, o si no lo hizo en todo caso. Y esa es la cuestión. De nuevo, si les interesa, les recomiendo que lo busquen, y si no, bueno, ahí están los datos. Todo esto, así como las pulsiones, básicamente era el eros y se transmitía por medio del pecho. ¿Por qué? Porque la forma de darle atención a un infante es por medio del pecho, alimentarlo, que es básicamente lo que muchos niños hacen, bueno, la mayoría de los niños sanos hacen durante toda su infancia. Por eso, y en parte ese es el aspecto psicológico de la... Ay, se me fue esto, ¿cómo se llama? Pero amamantar libremente a los niños cuando lo requieren y no esto de, por favor señora Tapia, si estamos en un restaurante, y todas esas cosas que sí vienen desde el machismo y el moralismo más rancio que existe en nuestra sociedad. Esto, como les digo, sería la explicación psicológica de por qué tienes que amamantar a tus hijos cuando te lo piden, sin llegar a saturarlos, obviamente, porque esa es la lección de la psicología, siento yo. Todo extremo es malo, es negativo y lleva a carencias, traumas, complejos o, en su defecto, pues algún estadio indeseable y muchas cosas por ahí. Pero, de nuevo, eso es tema para otros videos. En fin, cuando un niño recibe la atención requerida, nunca se llega a la suficiencia como tal. Pero cuando un niño recibe la atención requerida, se comporta, es obediente y básicamente crece para ser un miembro funcional de la sociedad. Cuando un niño no recibe dicha atención, lo que hace es buscarla de formas desesperadas. El asunto es que, como hemos dicho en mecanismos de defensa, la forma que tienen los niños de requerir atención pues no son formas o mecanismos lógicos, adultos o estructurados. ¿Qué quiero decir? Pues que un niño de 3 años no le va a decir: mamá, papá, por favor siéntense conmigo y vamos a hablar sobre aquello que me aqueja. ¿Qué pasó, cuate? No, un niño lo que va a hacer es llorar, patalear, escupir, vomitar, arañar, golpear, orinar, defecar y verbo, que ya como adultos no lo veremos de la forma más estructurada. El asunto es ese, y piénsenlo de esta forma. Siempre me acuerdo de estos monólogos de Adal Ramones. Ese niño moreno, no moreno por el color de su piel, sino moreno porque está empanizado en polvo, tierra, lodo, mugre y heces, está ahí y huele y tiene ese particular olor a niño desatendido, babeado de los lados, manchas de comida por aquí y por allá, giotes. ¿Qué va a hacer? Uno lo va a ver y va a decir, pues si no lo quieren en su casa, menos lo voy a querer yo. Esa es la naturaleza ya no humana, sino animal. Que cada quien se preocupa por sus crías, aunque algunas especies llegan a tener más empatía por las crías de otros que otras, pero ese es el asunto. Entonces, este niño no va a recibir atención de ninguna forma, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues no va a comer, se va a meter en problemas y... Me encantaría seguir describiendo eso, pero lo encuentro absurdo porque creo que todos, al menos si vives en Latinoamérica, tenemos un referente o un exponente que llegamos a conocer. Ese güey al que le decían el giotes, el cacas o algún insulto o apodo despectivo. Creo que se entiende que estos niños crecían en un abandono significativo y que de nuevo no era extraño que fueran los bravucones, que fueran los bullies o en su defecto únicamente que fueran los que se sacaban el pilín en clase. Pene. Tu compa el Giotes creció y de repente siguió giotoso o se compuso. Ahí es donde están esas líneas y por eso es por lo que la infancia es tan vital para la psicología muchas veces. El asunto, como siempre decimos, es que si un niño tiene problemas, pues el problema no es el niño. El problema suele ser la inatención de los padres. Y a veces esa inatención de los padres, bueno, se ve suplida por un tío que lo cubre, una abuela cariñosa, un primo lejano, una figura de autoridad, pero a veces no. Y esa es la cuestión. A veces la sociedad juega en contra de todos los involucrados en esto que les estoy diciendo. No son víctimas, obviamente no son víctimas. Debe de haber planificación familiar, etcétera, etcétera, pero nos ponemos fachos otro día. El asunto es que, como les digo, este niño, irresponsable completamente de cualquiera de las cosas que le suceden, él sí es una completa víctima.
en algún momento tiene que dejar de ser un infante. ¿Y qué es lo que va a pasar con él? Pues a lo mejor la desnutrición hace que no llegue más allá de los 10 años. A lo mejor termina, pues no sé, en algún mercado como todos estos que a YouTube no le gusta que hablemos, pero pues de tratantes. Termina tal vez en diferentes estados, espero que entiendan a qué me refiero, vendido por partes, eso es lo que quería decir, y un larguísimo etcétera. Hay muchos resultados que pueden llegar a que un niño no cruce de la infancia a la adolescencia. Pero, obviamente, muchos de ellos van a cruzar a la adolescencia. ¿Y qué va a pasar con ese güey que se sacaba el pilín en clase? Un saludo a Tomás, creo que debe de estar en algún anexo o alguna cárcel. Y ahí tiene una buena respuesta, pero no es proyección. Creo que no es proyección. ¿Qué pasó con el suyo? ¿Qué pasó con el Giotes de su escuela? ¿Dónde está ahora? Acabo de ver un post de qué pasó con el otaku extremista de su clase. Ahora, creo que es una pregunta interesante. ¿Ustedes eran el Giotes o qué pasó con el Giotes? Pero bueno, continuamos. El asunto es que en la adolescencia uno comienza a formarse como el individuo que terminará siendo eventualmente como adulto. ¿Qué quiero decir? Pues ese güey que soñaba con ser capitán del Real Madrid a los 21 años en su tierna adolescencia, comienza a acercarse al fútbol, comienza a dedicarse a cosas que lo acerquen a ese sueño. Ese güey que sueña con ser dibujante de cómics, pues comenzará a hacer sus dibujos, rayar paredes, etcétera, etcétera, etcétera. La adolescencia es una etapa sumamente compleja que desde la psicología muchas veces, muchos psicólogos me da risa. Sé que lo hacen en chiste, pero se refieren a ello como el momento más esquizofrénico de la vida porque estás mal en todo momento, hay psicosis en todo momento, a veces estás bien, a veces estás mal, a veces alucinas, a veces tienes problemas, a veces no, se resuelven así y vienen así. Entonces es una etapa de muchos cambios. Y ahí es donde viene esta parte de la atención. Por naturaleza de la juventud humana, en esta etapa de la adolescencia, se buscan saciar necesidades de atención afectoatencionales, por decirlo de alguna forma. Y la cuestión es esa, que a veces funciona, a veces uno tiene una adolescencia fructífera y termina siendo un miembro productivo de la sociedad. Aunque seas medio raro, medio extraño, medio virgen, medio otaku, medio lo que sea, pero sales como un adulto relativamente funcional. Por eso lo llamo aquí el Cringe Fest, porque, de nuevo, pues un adolescente puede ser cualquier cosa. Lo hablamos en el video de los Terians. No está mal que los adolescentes exploren, siempre y cuando tengan algún tipo de límites o limitaciones. Y eso nos lleva al polo del que estábamos hablando. Lo hemos dicho muchas veces y de nuevo recurro a ellos como el vehículo narrativo, el ejemplo perfecto de esto. Va a haber adultos que de nuevo, pues oye, tengo 3,000 varos de sobra, 8,000 varos de sobra, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a comprar una figurita de mona china de anime que se le puede quitar la ropa. ¿Y por qué? Pues porque es para mí. Eso tal vez se vea extraño, definitivamente si llevas a una mujer y a tu cuarto y de repente ve eso, pues habría que ver cómo reacciona ante esto. Pero no es inherentemente malo, ¿no? Ahora ya que si te compras la muñeca inflable de 2 metros de Gardevoir que tiene 20 velocidades y órganos reproductores hiperrealistas, pues entonces ahí sí vas a tener un problema. La atención es una necesidad, como les digo, es algo inherente a la sociabilidad humana. Pero entonces tenemos unas manifestaciones que son interiores y otras que son exteriores. Y ahora, en la actualidad concretamente, en estos tiempos observamos, bueno, en estos tiempos me refiero al siglo XX, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, la época del Internet, observamos cosas como los viciosos, que monosos ha habido toda la vida, bueno, más en comunidades con aspectos precarios como las clásicas latinoamericanas. Antes eran los güeyes de la mona, luego fueron los de la mota, luego fueron los de pues cualquier otra sustancia, piedra, lo que sea, y actualmente pues ya lo que sea es bueno, ¿no? Una cosa es cómo lo consumes internamente, como ese médico adicto a las mismas sustancias que Freud, que se lo chinga para consumir para rendir en su día a día y estar relativamente atento. Aquello para lo que estaba planeado, que de nuevo le hace daño, etcétera, etcétera, sí. Pero esa es una cosa. Y otra cosa es estos güeyes que suben sus fotos a redes sociales, pues qué sé yo, con una pipa en la boca, con la pipa llena y en humo. Disculpen el lenguaje que estoy usando, me encantaría decirlo, pero YouTube se va a enojar. Espero que me entiendan. Y todas esas cosas, ¿no? El que sube su foto con la hoja de cannabis,
el que sube sus rayas justamente de Coca-Cola, pero de la de en polvo, y todas esas cosas. Y uno ve y dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el punto? Pues lo que les digo, conseguir atención. Tenemos más ejemplos, claro. El alucín, que les digo, pienso en esto de cuál es el objetivo de mis vecinos de estar poniendo su escándalo. ¿No existen los audífonos? ¿No podrías cerrar tu ventana si es que tienes la necesidad de poner tu escándalo? Sí, sí podrías, sí existen, pero si te silencias, te invisibilizas. Y si te invisibilizas, no recibes atención. ¿Cuál es la solución? ¿Qué me van a hacer los demás cabrones? Pues nada, entonces puedo molestarlos, tienen que aguantarme y tienen que estar atentos a lo que yo hago. Esto se asocia con rasgos sociopáticos, pero lo hemos abordado en otros videos solamente para hacer un puente con ese otro video. Espero que tenga sentido, como les digo, ya hablé de esto, entonces continuemos. Aquí pongo otaku, que no es lo mismo que otaku, porque básicamente tiene que ver con estas personas que no se bañan, que siempre tienen esta estética muy salvemos al mundo de la Rosa de Guadalupe, que se ve que sus filiaciones son por necesidades de atención, que son por moda. Tengo amigos que llevan viendo One Piece desde que salió en televisión abierta ya por el 2004 aquí, y siguen siendo sus gustos, Naruto, y siguen siendo sus gustos. Pero luego hay personas que conozco, que conocí sobre todo, ya no estoy cerca de ellos, que tenían un anime nuevo cada mes, y cada mes era comprar la indumentaria para verse a su personaje protagonista o el que más les gustara de todo esto. Y así hay un montón. Hay personas, para que se entienda el uso de otaku, que básicamente son personas que cambian de moda en función de lo que sea popular justamente para poder ser parte o sentirse pertenecientes a determinados grupos. Tu compa, el que le copia la personalidad hasta las piedras, ese güey sería lo que estoy tratando de decir aquí. Pero de nuevo, es para que se entienda, no es algo contra la comunidad otaku, básicamente. Una que es muy polémico porque parece ser que hemos aceptado como sociedad que la prostitución en internet en el siglo XXI es algo que no tiene víctimas y que no afecta a nadie, pero las morras con off para que de nuevo YouTube no se enoje. Eres libre de vender tu cuerpo. Literalmente no se me ocurre ninguna buena razón para decir que no deberías de exhibirlo, venderlo, manipularlo, modificarlo, más que, bueno, los traumas asociados a ellos y que luego trates de achacarle tus problemas provocados por ti mismo a la sociedad. Pero para eso ya existen páginas como, o movimientos como las mujeres son víctimas perpetuas de sus propias decisiones y cosas así. A lo que voy con esto es exhibirte, someterte. Ay, se me va la palabra. Humillarte, sobajarte, por vistas, likes, comentarios de viejos cachondos, cochinos, no tiene ninguna explicación lógica desde donde yo estoy parado. Desde donde yo estoy parado como persona y como psicólogo. Eso solamente te va a hacer daño y lo único que estás satisfaciendo son deseos atencionales momentáneos. Difícilmente estas personas piensan en el futuro y en las consecuencias de dichos futuros. Y bueno, como les digo, aquí estoy señalando concretamente a sectores, pero se pueden cruzar, se pueden combinar, se pueden intercalar. El asunto no es tanto a qué te dediques, esa es justamente la forma fácil que tengo de describirlo. El asunto son las consecuencias de tus actos. Para que quede claro, ¿puedes dedicarte a la prostitución? Sí, sin problema, pero no te puedes quejar de las consecuencias de ello. ¿Estás de acuerdo? Que de repente nadie quiera salir contigo, que agarres una venerea, que te pongas en riesgo, todas esas cosas que no deberían de existir, tal vez sí, etcétera, etcétera. Es muy diferente a que te exhibas en internet y después estés como ciertas actrices de cine para adultos reclamando que bajen tu imagen. Porque resulta que yo, una adulta consciente, en teoría de más de 18 años, algunas mucho más, pues no era consciente de lo que estaba haciendo y ahora exijo que el mundo, la humanidad y las pruebas histológicas se adapten a mis necesidades. Así no funciona el mundo. Tienes toda la libertad de consumir sustancias, sí, definitivamente, pero si lo subes a internet, entonces buscas trabajo, alguien te busca en internet y lo primero que ves es una foto tuya con una pipota ahí, pues entonces son cosas que tú traes a ti, responsabilidades tuyas. Eso es lo que quiero señalar. Aquí los dividí en externo e interno porque funciona en mi cabeza, pero no son excluyentes. Hay un lado disfuncional y hay un lado funcional.
Por ejemplo, a actores que, pues eso, ¿no? Se suben a una tarima o graban una película, no tienen escándalos, no tienen vicios, llevan su vida privada en privado, pues entonces no les podríamos decir, no, pues es que tú perteneces a esto. No se trata tanto de eso, sino, insisto, de las consecuencias. Y ese es el asunto. Por el otro lado, tenemos aquello que sería sano en estos casos, que a riesgo de verme pues muy panista de mi parte, hablamos de que las necesidades de atención sanas o funcionales se dan por medio de las amistades, por medio de entornos de trabajo sanos, que involucraría un poco lo de la amistad, y por medio del amor. Puede ser el amor filial, el amor fraternal, el amor romántico, el amor platónico, lo que sea, mientras tenga manifestaciones relativamente sanas o lo más sanas posibles. Que en el siglo XXI eso es mucho decir, lo entiendo, pero espero que se entienda en ese sentido. Aquí no hay como tal algo excluyente, no se me ocurre algo excluyente, quiero decir, pero sí que se entiende esto de que una cosa es hacerlo y otra cosa es exhibirlo. Esa sería la marcada división que estoy tratando de hacer. Ya les hablé de esto de los actores, pues a eso le llamamos mecanismos de defensa, sublimación, y sería básicamente eso, ¿no? Que de nuevo una persona con un trastorno histriónico, pues a lo mejor se puede dedicar al cine o al teatro y le va muy bien, y así es como canaliza sus necesidades de atención. Tal vez haya una persona que diga, no, yo quiero tener la menor atención posible, y entonces pues se dedica a ser minero o algo donde no se le vea la cara y no vea a casi nadie más. Es eso, tomar un problema, un trastorno y darle el mejor enfoque posible. Como tal, no es el mecanismo de defensa, pero sí es el significado de la palabra desde el aspecto psicológico. Porque viene de la química y de la química pues tiene otra explicación. Pero, en fin, espero que se esté entendiendo eso. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es, como les digo, volver a hablar del holocausto, quejarnos de la sociedad, ser unos viejos amargados, tal vez. Pero, recibir atención, tal vez. Todas las personas necesitamos atención en mayor o menor medida, es lo que estoy tratando de decirles. Y la cuestión, o lo que quiero arrojar luz, es que hace unos años, hace como 10 años creo yo, comenzaron a salir posts de cuando te hiciste todos esos tatuajes no pensaste cómo te verías de viejo, ¿no? Y cómo te ves entonces, y ponían a unos viejos que se veían pues normies, tal vez nada extraordinario, pero tatuados, sí, todos los que tienen tatuajes, pues se sentían como si les hablaran a ellos, porque suplían sus necesidades de atención por medio del otro. Puede que tu tatuaje de la cara se te vaya a ver muy bien cuando tengas 60, 70 años, pero ¿qué tal se te va a ver esa adicción? Ese problema con las pandillas de tu barrio, esas necesidades de atención no resueltas, esa vagina que exhibiste en internet o ese pene que exhibiste en internet, esa conversación estando cachondo de repente. Imagínate que vamos por un bosque y empieza a llover, esa clase de cosas. Hoy, los que están perdidos, por mucho que nos gustaría ayudarlos, están perdidos. No quiero ser cruel, pero esa es la idea. Nadie se interesa por su salud, menos ellos. Nadie busca hacer cambios en su entorno, menos ellos. Ellos no lo quieren porque de nuevo cumplen u obtienen aquello que desean, que es atención. Buena, mala, a ellos no les importa y no les preocupa. Tal vez porque todavía no tienen la madurez emocional o la capacidad cognitiva para medir el grueso de sus acciones, pero esa es mi invitación a ti que estás viendo este video. Tal vez tú tienes una forma muy sana de recibir atención, pero ¿y si no? Me gustaría dejarte ese sentido, el sentido de ese mensaje y que lo reflexiones. Tal vez hay cosas que todos podamos mejorar como sociedad para que estas personas reciban la mejor atención posible y se sientan incluidos y parte de, pero primero, antes de cambiar a la sociedad, uno tiene que cambiarse a sí mismo. ¿Y dónde estás tú? ¿Estás en un lugar idóneo? ¿Estás recibiendo la atención correcta? ¿La estás buscando de la forma correcta? ¿Te estás aislando? ¿O estás siendo un bastardo histriónico que únicamente se está dirigiendo hacia el declive de su salud mental? ¿Te van a alcanzar las consecuencias de tus actos? ¿Te van a alcanzar por alguien más o por tus propias decisiones? Esa es la clase de preguntas que creo que deberíamos de comenzar a hacernos. Pero bueno, como siempre, esto no se trata de moralidad. Se trata de consecuencias. Y si las consecuencias que te van a caer son morales, pues eso depende más de tu entorno que de las palabras que yo estoy diciendo. Entonces, espero que este video les haya gustado. Nos estaremos viendo en un próximo video. Estaré encantado de leer sus comentarios. Si nada se los ha dicho hoy, yo se los digo. Los amo y hasta luego.